¿Qué tal, estimados alumnos? Buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien. El motivo del presente video es para efecto de grabar la última cápsula, la última videocápsula correspondiente a la semana 7. Bueno, pues les comento que primeramente para esta semana 7 solo vamos a desarrollar un trabajo. Ese trabajo, como yo se los dije en la primera clase que tuvimos, como yo se los dije en la primera videocápsula, es un trabajo en el que debemos abordar los contenidos abordados o trabajados durante todo el curso. Se les va a solicitar un producto final, ¿vale? Entonces recuérdenlo, para esta semana número 7 y última, se les va a solicitar un producto final. Ese producto final, bueno, pues les hago la observación en este momento, que es un video. Ahorita les voy a explicar cómo van a trabajar ese video, pero bueno, antes que nada es importante también señalar cuál es el propósito de esta actividad. El propósito de esta actividad, estimados estudiantes de la carrera de Derecho, es que comprendan cuáles son las principales figuras jurídicas que se desprenden de la sociología jurídica. Les comento una vez más, les decía que el propósito o el objetivo principal de esta actividad, del video que les voy a pedir en unos momentos, es que ustedes como alumnos comprendan cuáles son las principales figuras jurídicas que se desprenden de la sociología jurídica. Para tal efecto, es muy importante tomar en cuenta las instrucciones que les vamos a solicitar. La primera instrucción, ya saben, es que revisen el contenido de esta semana. Además de que van a revisar el contenido de esta semana, la siguiente instrucción es que consulten algunos videos. El primer video, les compartimos un enlace de cómo subir un video a YouTube. Es el primer video que tienen que ver ustedes. ¿Sale? Lo repito, ese primer video es sobre cómo subir un video a YouTube. El segundo video que tienen que ver para realizar esta actividad es que ese se llama el video cómo crear un canal en YouTube. Obviamente que para subir un video a YouTube primero tendrán que crear su canal en YouTube. Además de ver ese video de cómo crear un canal de YouTube, tendrán que ver un tercer y último video. Y ese tercer y último video es cómo grabar un video para YouTube. Entonces, básicamente, la segunda instrucción es que tienes que ver 3 videos. ¿Cuáles son los 3 videos que tienes que ver? El primero de ellos, recuerden que es el siguiente, cómo subir un video a YouTube. El segundo video es cómo crear un canal de YouTube. Y el tercer video que tendrás que ver es cómo grabar con el celular para YouTube. Bueno, además de lo que les estoy comentando, ¿qué es lo siguiente que deberás hacer? Lo siguiente que deberás hacer, ya que veas los videos, recuerda, primeramente es importante ver los videos. Ya que veas todos y cada uno de los videos que te comenté, deberás grabar un video. Deberás grabar un video, estimado compañero, que dure por lo menos 10 minutos, en donde vas a explicar ciertos temas, ¿vale? Te lo comento una vez más. La tercera instrucción que debes tomar en cuenta es que deberás grabar un video. Deberás grabar un video que dure por lo menos 10 minutos, en el cual vas a explicar ciertos temas o vas a explicar ciertos aspectos. El primero de esos temas o de esos aspectos que vas a revisar es sobre los antecedentes de la sociología. Para efecto de abordar ese tema, que son los antecedentes de la sociología, te recomendamos ver la primera videocápsula, ver también la videoconferencia de la semana número 1 y además consultar el material de plataforma, ¿sale? Recuerde que el primer tema que debemos abordar son los antecedentes de la sociología. Y bueno, recordarás que en la semana número 1 hablamos del origen como tal de la sociología, hablamos como tal del origen de la sociedad, platicábamos, si lo recuerdas, pues que la sociedad tiene su origen en una horda, luego evoluciona a un clan, posteriormente encontramos la gen, un ejemplo, les decía incluso, ¿no? Son las gen romanas. Además de la gen, podemos abordar también lo que es una tribu. Después de ello, hablamos de antecedentes muy importantes, antecedentes para hacer de manera precisa en la antigua Grecia, ¿sale? Hablamos de que surge la sociología como tal en la antigua Grecia. Hablamos de pensadores muy importantes que, bueno, pues también son conocidos como los filósofos socráticos, ¿no? Los filósofos de la época de Sócrates. Estamos hablando del propio Sócrates, estamos hablando también de su discípulo que fue Platón, y por último, del más importante sin duda alguna, para mí, como se los dije en clase,
el sociólogo, el filósofo, el hombre más importante de la Edad Antigua, que fue Aristóteles. Pero bueno, además de el pensamiento sociológico en la antigua Grecia, también es importante abordar el pensamiento sociológico, pero en la antigua Roma. Por lo que respecta al pensamiento sociológico en la antigua Roma, hablábamos de que básicamente encontramos algunas clases sociales en Roma, ¿no? ¿Cuáles son las clases sociales que encontramos en Roma? La más importante, y bromeaba con ustedes, los patricios de Roma, ¿no? Recuerden que los patricios de Roma son los nobles de Roma, básicamente. Además de los patricios de Roma, hablamos también de otra clase, que son los plebeyos, la plebe, que era la población en general, ¿no? Además de los plebeyos o de la plebe, les dije en clase que otra clase social que podíamos encontrar eran los libertos. ¿Quiénes son los libertos? Los libertos son aquellos esclavos que han recuperado su libertad, ¿sale? Aquellos esclavos que sus amos les dieron o les otorgaron su libertad. Pero bueno, además de los libertos, hablamos de la clase social más baja en Roma. Recuerden que la clase social más baja en Roma, pues obviamente son los esclavos. Además de ello, hablamos también en esa primera clase, hablamos también en esos primeros antecedentes de la sociología, de los antecedentes en el pensamiento medieval, de los antecedentes en el medievo. Recordarán que les dije, pues no, pues que la Edad Media también es conocida como oscurantismo. ¿Por qué es conocida como oscurantismo? Bueno, pues porque no hubo mucho desarrollo intelectual en aquella época. La verdad es que el desarrollo intelectual estaba muy limitado. Y además de eso, recuerden que, bueno, además de que no hubo avances, estaba muy enfocado todo a la religión. Podemos hablar, estimados compañeros, de los pensadores, de los sociólogos más destacados de aquella época. Fueron principalmente dos. Uno, San Agustín de Hipona, y el otro, Santo Tomás de Aquino. Pero bueno, además de eso, la situación que mencionamos en clase, como antecedentes, obviamente, de la sociología, son los precursores. Por lo que respecta a los precursores, hablamos de autores como Nicolás Maquiavelo, hablamos también de alguien muy importante que es Juan Jacobo Rousseau. Si ustedes lo recuerdan, lo que yo les dije respecto a Juan Jacobo Rousseau, ¿vale? Se los comento una vez más. Lo que yo les dije con respecto a Juan Jacobo Rousseau es que él es o sigue siendo muy importante incluso hoy en día para nuestras normas jurídicas. ¿Por qué sigue siendo muy importante Juan Jacobo Rousseau para nosotros? Bueno, pues porque él es el padre del concepto que hoy conocemos como soberanía. Él fue la primera persona que empezó a decir que la soberanía residía original y esencialmente en el pueblo. E incluso les dije que analizaran el artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Decía Juan Jacobo Rousseau, con alusión al artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bueno, pues que la soberanía reside originalmente y esencialmente en el pueblo de México. Y además de ello, otra situación que debí comentarles en ese momento es que según Juan Jacobo Rousseau, estimados estudiantes, recuérdenlo, según Juan Jacobo Rousseau, cada ciudadano tenemos un granito de poder. Cada ciudadano tenemos una parte del poder. Pero bueno, eso es en cuanto a el primer tema que deberán abordar. Además del primer tema que deberán abordar, hay otro tema que deberán abordar en ese video, y son la sociedad y los grupos sociales como tal. Ese es el siguiente aspecto que van a abordar. Eso de la sociedad y los grupos sociales, recuerden que finalmente lo abordamos en la semana número 3. En la semana número 3 abordamos como lo que es la sociedad y abordamos también, estimados alumnos, bueno, pues lo que son los grupos sociales. Por lo que respecta a la sociedad, estimados estudiantes, les había comentado en esa clase, bueno, pues que va a ser considerada una población que se encuentra plenamente asentada o plenamente establecida en un determinado territorio y además que pierde la calidad de nómada, perdón. Lo voy a comentar una vez más. Recuerden que otro tema que tendrán que abordar en su video es la sociedad y los grupos sociales. Eso de la sociedad y los grupos sociales, bueno, pues recuerden que lo platicamos en la semana número 3 y lo primero que deben abordar respecto a la sociedad, bueno, pues es que es considerada como la población que se encuentra
plenamente asentada o establecida en un determinado territorio y que además pierde su condición de nómada. Pierden su condición de nómada para convertirse al famoso sedentarismo, estimados estudiantes. Recuerden que las primeras civilizaciones de la historia, bueno, pues lo que hicieron fue descubrir la agricultura, ya que describen la agricultura, ya que descubren, perdón, la agricultura, pues obviamente que ya no tienen que trasladarse de un lugar a otro, obviamente que pierden su calidad de nómada y se vuelven sedentarios, se establecen en un solo lugar y fundan las grandes ciudades, fundan las grandes civilizaciones. Pero bueno, vamos a continuar. Lo siguiente que debemos abordar con respecto a estos grupos sociales es efectivamente que podemos encontrar varios grupos sociales. Recuerden que el primer grupo social que podemos encontrar es nuestra familia. Además de la familia, nuestra familia nuclear, podemos encontrar otro tipo de grupo social. El siguiente grupo social que podemos encontrar es un grupo secundario. Ese grupo secundario se refiere a nuestros compañeros de trabajo, vecinos, incluso amigos. Pero además de ello, les comentábamos en clase que podemos encontrar otros grupos sociales y esos grupos sociales les vamos a llamar tribus urbanas. Si se acuerdan, hablamos de los hippies, hablamos de los punks, hablamos de también los góticos, hablamos incluso de los emos y más recientemente, ¿sale? También hablábamos de los famosos otakus. Pero bueno, eso es por lo que respecta a el segundo tema que deberán abordar. Además de ese segundo tema que van a abordar, otro tema que deberán abordar, que deberán trabajar en su video, estimados estudiantes, son las instituciones sociales. Ese tema también lo debemos abordar. Recuerden cuáles son las instituciones sociales que podemos encontrar. Podemos encontrar básicamente las siguientes instituciones sociales analizadas en clase. Podemos encontrar la familia, podemos encontrar lo que es el Estado, podemos encontrar también lo que es la sociedad. Recuerden, el siguiente tema que deberán abordar son las instituciones sociales. Les aclaro que las instituciones sociales las vimos en la semana número 4. Recuerden, estimados estudiantes de la carrera de Derecho, ¿sale? ¿Cuáles fueron esas instituciones sociales analizadas en la semana 4? Las instituciones sociales analizadas en la semana 4, recuerden que fue la familia, recuerden que fue el propio Estado y recuerden que además fue la propia sociedad. Por lo que respecta a la familia, bueno, pues incluso les comenté que se podía clasificar, ¿no? Que podríamos encontrar las familias monoparentales, que podríamos encontrar también las familias biparentales, que podemos encontrar las familias ensambladas, las familias acogidas, incluso. Por cierto, también mencionábamos en aquella clase ¿qué es la familia desde el punto de vista constitucional? La familia desde el punto de vista constitucional, recuerden que es la forma básica de la organización social y un derecho fundamental. Además que les dije en esa clase que la familia es la primera forma de organización social y uno de los derechos fundamentales. Les dije que la familia tiene su fundamento constitucional en el artículo 4. El artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que nos dice básicamente que el hombre y la mujer son iguales ante la ley. Además de que tienen el derecho a fundar una familia. Tienen un derecho humano implícito que se llama el derecho al libre espaciamiento. Ese derecho al libre espaciamiento, estimados estudiantes, básicamente les decía en clase que se refiere al derecho que tenemos nosotros los ciudadanos mexicanos para decidir de manera libre e informada los hijos que deseamos tener. Pero bueno, eso es en cuanto a la familia. Ahora, por lo que respecta al Estado, también nos tomamos, pues obviamente, la oportunidad de platicar sobre ello. Recuerden que el Estado en clase, se nos había comentado, lo podemos entender como un ente jurídico. Un ente jurídico, ¿sale? Compuesto por 4 elementos. ¿Cuáles son esos elementos que componen a este ente jurídico denominado Estado? Podemos encontrar primeramente lo que es el territorio. El territorio, recuerden que se refiere al espacio geográfico donde está asentada la población. Además del territorio, también debimos hablar de la población. Y recuerden que la población se refiere al elemento humano, se refiere a las personas que van a estar asentadas o establecidas
en un determinado territorio. Además de la población, hablamos del gobierno, y recuerden que el gobierno debe ser visto como el poder público, el poder sobre todas las cosas, de acuerdo a la división de poderes que también mencionamos en su momento, que les dije que era una teoría del barón de Montesquieu. Recuerden que el poder público se divide básicamente en tres partes. ¿Cuáles son esas tres partes en las que se divide el poder público? Lo que es el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Les decía en esa clase, si ustedes lo recuerdan, empezamos con el poder ejecutivo y les decía que el poder ejecutivo es unipersonal. ¿Por qué el poder ejecutivo es unipersonal? Porque se deposita en una sola persona, ¿sale? Esa sola persona es el presidente de la República. Además de ello, les platiqué un poco de las funciones que tiene el presidente de la República, ¿verdad? Les dije que era un jefe de Estado. ¿Por qué el presidente es un jefe de Estado? Porque nos representa a nivel internacional, porque es el titular de la política internacional. Incluso les dije que es aquella persona que tiene una facultad plenipotenciaria, es decir, que tiene la facultad de celebrar tratados internacionales. Además de que el presidente de la República es un jefe de Estado, les dije que es un jefe de gobierno. ¿Por qué es un jefe de gobierno? Bueno, pues porque básicamente se encarga, estimados estudiantes de la carrera de Derecho, de llevar a cabo la administración pública, hacer que los recursos sean eficientes. Y les dije, de hecho, que la administración pública, para que funcione correctamente, estimados alumnos, ¿sale? La administración pública, se los comento una vez más, para que funcione correctamente, es a través de las diversas secretarías de despacho que podemos encontrar. ¿Cuáles son las diversas secretarías de despacho que podemos encontrar? Bueno, podemos encontrar varias, pero las más importantes, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, entre otras. Además de esto, les dije, estimados alumnos, que el presidente de la República también es el jefe de las Fuerzas Armadas. Y como jefe de las Fuerzas Armadas, bueno, pues es el jefe supremo, no solo de la Sedena, no solo de los soldados, de los cuerpos militares que conforman la Sedena, sino que también es el jefe máximo de la Marina. Pero bueno, además de ello, les dije algo muy importante sobre el presidente de la República. Les debí decir que él ejecuta leyes, es decir, que él se va a encargar del cumplimiento o de la ejecución de las leyes, incluso si tiene que ser forzoso, es forzoso. Pero bueno, eso es en cuanto al Poder Ejecutivo, que recuerden, es unipersonal y que se deposita en una sola persona a la que vamos a llamar presidente de la República. Además de el Poder Ejecutivo, podemos encontrar lo que es el Poder Judicial. Recuerden que el Poder Judicial se deposita en un Congreso General. A ese Congreso General, de acuerdo a la Constitución, de acuerdo a nuestras leyes mexicanas, recuerden que se le va a llamar Congreso de la Unión. Ese Congreso de la Unión, recuerden que está compuesto por un sistema bicameral. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de un sistema bicameral? Nos referimos a que está compuesto por dos cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Yo les decía en clase, bueno, pues que la Cámara de Diputados tiene 500 diputados, de los cuales nosotros los ciudadanos votamos por 300 y 200 son de representación proporcional. Además de ello, les dije que la Cámara de Senadores se integraba por 128 miembros, de los cuales votamos por 32, ¿sale? Y bueno, 32 son de representación proporcional y 32 son de la primera minoría. O sea, en total podemos encontrar en el Congreso de la Unión 628 personas, es decir, 628 legisladores. Aunado a eso, les dije cuáles eran las principales facultades que tenía el Congreso de la Unión o que tenía el Poder Legislativo. La primordial de sus funciones les dijimos que era elaborar la norma jurídica, llevar a cabo la creación de la norma jurídica. Además de esa función, otra función muy importante que tiene tanto la Cámara de Senadores como la Cámara de Diputados es llevar a cabo la representatividad. Eso se los dije también en clase. Les decía que quien realmente nos representa a nosotros los ciudadanos mexicanos son los diputados. Incluso el bromeaba con ustedes, ¿no? A quienes debemos reclamar porque la vida se ha encarecido, porque nos han subido impuestos, ¿sale? Porque no se ha hecho nada, es a los diputados, porque ellos nos representan realmente a nivel federal. Pero bueno, además de que los diputados representan a los senadores, también debí decirles en clase a quién representan los senadores. Los senadores o el Senado representan a cada uno de los estados de la República. Pero bueno,
Además de aquello, estimados estudiantes, además de lo que les acabo de comentar, otra situación importante que debo comentarles, estimados estudiantes de la carrera de Derecho, es respecto al Poder Judicial. Les dije de qué se encargaba el Poder Judicial y cómo se estructuraba el Poder Judicial de la Federación. Recuerden que el Poder Judicial primordialmente se encarga de administrar e impartir justicia. Esa es la función primordial del Poder Judicial. Se los comento una vez más: administrar e impartir justicia. Además de lo que les estoy comentando, de lo que hace el Poder Judicial, obviamente, que es administrar e impartir justicia, les expliqué que esto de administrar e impartir justicia básicamente se refiere, estimados alumnos, a decidir quién tiene mejor derecho, se refiere a juzgar, ¿no? Y además de eso les expliqué rapidísimo cómo estaba estructurado el Poder Judicial de la Federación. Recuerden que primeramente encontramos como máximo tribunal, nuestro máximo tribunal es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, integrada por 11 ministros. Además de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, les dije que otro órgano que integra el Poder Judicial de la Federación es el Tribunal Electoral del Poder, Judicial de la Federación. Ese Tribunal Electoral, recuerden que les decía, tiene una sala superior con 7 magistrados y además podemos encontrar 5 salas regionales integradas por 3 magistrados, cada una en las regiones más importantes del país, ¿no? Les decía que hay una sala regional en la Ciudad de México, hay una sala regional en la ciudad de Toluca, hay una sala regional en la ciudad de Guadalajara, hay una sala regional en la ciudad de Jalapa, y por último, la última sala regional se encuentra en la ciudad de Monterrey. Pero bueno, además de ese Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, les hablé de lo que son los tribunales colegiados de circuito. Les dije que esos tribunales colegiados de circuito, lo que conocen es el famoso amparo directo, y bueno, pues son tribunales que se integran por 3 personas. Además de platicar sobre los tribunales colegiados de circuito, debemos hablar de lo que es el juzgado de distrito. Recuerden que el juzgado de distrito es un órgano unipersonal. ¿Por qué el juzgado de distrito es un órgano unipersonal? Bueno, pues porque se compone por una sola persona. Y esa sola persona, recuerden que se llama juez de distrito. Ahora, ¿qué tipo de asuntos conocen esos juzgados de distrito? Los asuntos que conocen en los juzgados de distrito, recuerden que se refiere al amparo indirecto. Y bueno, para finalizar con eso, si ustedes lo recuerdan, hablamos, estimados estudiantes de la carrera de Derecho, también de lo que es el órgano que administra el Poder Judicial. ¿Cuál es el órgano que administra al Poder Judicial de la Federación? Les dije que se llamaba Consejo de la Judicatura. Sale ese Consejo de la Judicatura, administra al Poder Judicial de la Federación. Incluso debí comentarles en clase algunos ejemplos de sanciones que han llevado en ese Consejo de la Judicatura. Pero bueno, para finalizar con respecto a las instituciones sociales, recuerden que también es importante hablar de lo que es la sociedad. Incluso les dije que la palabra sociedad proviene del latín societas y quiere decir aliado o compañero. ¿Sale? Eso quiere decir la palabra sociedad, aliado o compañero. En otro orden de ideas, desde un punto de vista etimológico, obviamente, la sociedad la podemos entender como la cooperación mutua. Pero bueno, además de eso, otra situación que debimos precisar es que la sociedad, ¿sale?, es el punto de estudio más importante de la sociología. Pero bueno, además de ese aspecto, otro aspecto que deberemos cubrir en nuestro video, recuerden, estimados estudiantes, que es la función integradora del derecho. Ese es otro aspecto que deberemos, lo vuelvo a repetir, abordar en nuestro video, la función integradora del derecho. Por lo que respecta a la función integradora del derecho, básicamente nos referimos a lo que son las funciones sociales del derecho. Y esa función integradora o funciones sociales del derecho lo estuvimos abordando de manera precisa en nuestra semana número 5. ¿Sale? ¿Cuáles son las funciones sociales del derecho? Recuerden que la primera función social del derecho, estimados estudiantes, es la seguridad. ¿Quién nos brinda la seguridad? La seguridad está a cargo en sus 3 niveles de gobierno del Poder Ejecutivo. Y de manera muy precisa, la seguridad pública, obviamente, en nuestro país está a cargo de las corporaciones de seguridad pública. Recordemos cuáles son las corporaciones de seguridad pública que podemos encontrar a nivel federal: la famosa Guardia Nacional, que sustituyó a la Policía Federal y a lo que antes era
la Agencia Federal de Investigación, la famosa AFI. Pero bueno, además de lo que les estoy comentando, estimados alumnos de la carrera de Derecho, además de la Policía Federal o de la Guardia Nacional en este caso, también podemos encontrar una policía estatal. Además de la policía estatal, recordemos que también podemos encontrar a la policía municipal. Eso es por lo que respecta a la primera función, que es la seguridad pública. Además de la seguridad pública, otra función social del derecho, obviamente, es la certeza, ¿vale? ¿A qué se le da certeza? Se le da certeza al ciudadano de que todo está en orden. La certeza es para nosotros como ciudadanos de que todo está en orden. Les daba un ejemplo de certeza, ¿no? En la materia electoral. En la materia electoral, ¿quién nos garantiza que hay certeza en las elecciones? Que se supone, pues, que la organiza a nivel federal el Instituto Nacional Electoral. Y a nivel estatal o local, se supone que las elecciones las organizan los OPLES, los organismos públicos locales electorales. Ese es el ejemplo que les daba primeramente. Recuerden, en las elecciones nos deben dar certeza jurídica de que las elecciones fueron llevadas a cabo de conformidad a derecho, ¿no? Pero bueno, además de ese ejemplo de certeza, otro ejemplo de certeza es en la materia de detenciones, les decía, ¿no? ¿Cuánto tiempo nos pueden detener ante una autoridad administrativa? 36 horas según la ley. Si nos detienen más tiempo, nos están violentando esa certeza y nos están violentando derechos humanos. ¿Cuánto tiempo podemos estar detenidos ante la gente del Ministerio Público? Recuerden que podemos estar detenidos ante la gente del Ministerio Público por un periodo de 48 horas. Ahora, ¿para qué es ese periodo de 48 horas que vas a estar detenido ante el Ministerio Público si eres señalado como imputado? Bueno, es para integrar la carpeta de investigación, para integrar los famosos registros de la investigación. Pero bueno, estimados estudiantes, ¿qué pasa si me detienen más de 48 horas? Obvio que están pasando por mis derechos humanos, obvio que están atropellando mis derechos humanos. Pero bueno, además de esa certeza, también existe la certeza en cuanto a la detención ante una autoridad judicial. La detención ante una autoridad judicial, recuerden que es de 72 horas y de hasta 144 horas con la duplicidad constitucional. ¿Sale? ¿Para qué nos detienen ante un juez de control? Nos detienen ante un juez de control para resolver nuestra situación jurídica en nuestra calidad de imputados. Entonces recuerden que ese plazo de 72 horas y de 144 horas realmente tiene una finalidad. ¿Cuál es la finalidad? Que la defensa recabe datos de prueba. ¿Para qué? Para desvirtuar, obviamente, la formulación de la imputación. Pero bueno, vamos a continuar. Además de esa función social del derecho, hablamos de otra función social muy importante, que fue la resolución de conflicto de intereses. Por lo que respecta a la resolución de conflicto de intereses, yo les decía que de manera general, estimados estudiantes de la carrera de Derecho, ¿sale? De manera general, lo vuelvo a repetir, podemos encontrar por lo menos 3 formas de resolver o solucionar los conflictos. ¿Cuáles son esas 3 formas o 3 maneras de resolver los conflictos, estimados estudiantes? Bueno, la primera de ellas, estimados alumnos, se llama autotutela. Recuerden que la autotutela básicamente consiste en hacernos justicia por nuestra propia mano. Si bien es cierto, les decía, el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos prohíbe hacernos justicia por nuestra propia mano. Hay varias leyes que permiten la autotutela permitida. En materia penal, les da algunos ejemplos, ¿no? Lo que es la legítima defensa, el ejercicio de un derecho, ¿sale? El ejercicio de un deber, además de la materia penal, les hablaba de la materia civil, ¿no? La retención de equipaje, perdón, la retención de bienes. En la materia laboral también les di un ejemplo, ¿no? En la materia laboral por parte de los patrones es llevar a cabo un despido justificado cuando obviamente el trabajador incumple con el contrato, incumple o lleva a cabo una rescisión de la relación laboral. También les hablaba que en materia laboral, los trabajadores para la defensa de nuestros intereses nos podemos organizar para llevar a cabo un procedimiento de huelga. Quedamos que la huelga también era una autotutela. Pero bueno, además de la autotutela, recuerden que mencionamos también la autocomposición. Recordarán que su servidor les dijo que la autocomposición puede ser incluso bilateral y unilateral. ¿Cuál es la autocomposición bilateral? Recuerden que la autocomposición bilateral se va a presentar cuando las dos partes están de acuerdo en someterse, en renunciar a ciertos derechos.
Cuando las partes renunciamos a ciertos derechos, renunciamos a ejercitar ciertos derechos, estamos hablando de una autocomposición bilateral, pero además de ello, jurídicamente, desde un punto de vista jurídico, obviamente, lo que se va a presentar es un convenio. Tal es un convenio llamado transacción, en el cual nos comprometemos, obviamente, a renunciar a ciertos derechos y a dejar de hacer ciertas cosas. Pero bueno, esa es la autocomposición bilateral. Recuerden que también hablamos de una autocomposición unilateral. La autocomposición unilateral, les decía la clase pasada, que se puede presentar de varias maneras. Y por ejemplo, el perdón del ofendido, por ejemplo, el allanamiento, que consiste en aceptar toda y cada una de las prestaciones reclamadas por la parte demandada, por la parte actora, perdón. Además del allanamiento, que lo vuelvo a comentar, consiste en someterse, sale en aceptar todas y cada una de las prestaciones reclamadas por la parte actora. Además del allanamiento, les decía que podíamos encontrar el desistimiento, y el desistimiento básicamente es el de renunciar, estimados estudiantes, a ejercitar cierto derecho o actuar en cierto expediente, dependiendo, pues obviamente, del desistimiento, ¿no? Recuerden que el desistimiento de la instancia es renunciar a actuar en cierto expediente, y el desistimiento de la acción es renunciar a ejercitar cierto derecho. Pero bueno, vamos a continuar, si es que no tienen duda, obviamente no, porque el único que estoy grabando la sesión soy yo, pero bueno, les hago la observación que la otra forma, la tercera forma de resolver conflictos de acuerdo a lo visto en clase, recuerden que es la heterocomposición, y recuerden que la heterocomposición básicamente consiste en que las partes van a someter sus controversias ante un tercero, ¿sale? Ante un tercero que va a tener el carácter de imparcial. Recuerden que hablar de la heterocomposición es manifestar que las partes van a someter su controversia a una tercera persona que tiene el carácter de imparcial. Existen varias formas de heterocomposición. Les decía que podemos encontrar la conciliación, la mediación, el arbitraje, y sin duda alguna la forma más bonita de resolver los conflictos. ¿Por qué digo que es la forma más bonita? Porque si no la llevamos a cabo, no comemos los abogados. Estoy hablando del proceso, estoy hablando de los juicios, ¿sale? Vamos a continuar. Les comento que además de la resolución de conflictos, hablamos de otra función social del derecho. Otra función social del derecho es la organización del poder político, y por lo que respecta a la organización del poder político, estimados estudiantes, quedamos que el Estado va a tener ciertos órganos, ¿sale? Para el control político de la sociedad. Un ejemplo de ello, bueno, pues puede ser la Fiscalía General de la República. A través de ese organismo se tiene cierto control de la sociedad. Otro ejemplo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos es otro órgano a través del cual se tiene cierto control sobre la población. Pero bueno, además de la organización del poder político, debimos hablar también de lo que es la legitimación del poder político. Por lo que respecta a la legitimación del poder político, estimados estudiantes, debí comentarles que se debe legitimar a los órganos del Estado. ¿Cómo se les legitima? ¿Cómo se le legitima a un gobernante en México? A través de la elección popular. Entonces, la legitimación del poder político, recuerden que primeramente es a través de las urnas, primeramente es obteniendo votos, ¿vale? Si no hay una elección clara, si no hay una elección, pues obviamente que sea evidente de que ganó cierto candidato, pues no hay legitimación. Recordemos lo que le pasó en sus primeros días de gobierno al presidente Salinas de Gortari. El presidente Carlos Salinas de Gortari no estaba legitimado porque la gente nunca creyó que él ganó la elección, y por lo tanto, pues no tenía una legitimación, y bueno, pues llevó a cabo varias estrategias para conseguir esa aprobación, para conseguir esa legitimación del pueblo de México. Pero bueno, además de lo que les estoy comentando, les hago la observación de que otra forma de legitimar, bueno, otro ejemplo más bien de un gobierno que no estuvo legitimado es del gobierno de Felipe Calderón. Si ustedes se dan cuenta, a partir del presidente Calderón se dejaron de enviar los informes, se dejaron de presentar los informes ante la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Bueno, pues porque a Felipe Calderón, al presidente Felipe Calderón, no lo querían ahí. Recuerden, perdón, que argumentaban que él se había robado la elección, ¿no?
que habían hecho sobornos y que había habido fraude, y fue cuando el presidente, el actual presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, abordaba la famosa frase, ¿no? Voto por voto, casilla por casilla. Nunca se logró eso, y bueno, lo comento una vez más, desde mi punto de vista, el gobierno del presidente Calderón jamás estuvo legitimado. Pero bueno, otro aspecto, otra función social, la última función social que va a regular el derecho, estimados estudiantes, se llama limitación del poder. ¿Sale? O existe más bien una limitación del poder político. ¿Cuál es la limitación del poder político? Bueno, en México tenemos varios principios o varias normas. Por ejemplo, el principio de legalidad. El principio de legalidad es una limitante a este poder político. ¿Por qué? Porque los servidores públicos solo pueden tomar atribuciones que les da la propia ley. Esa es la legitimación. Ese es un ejemplo de de limitación, perdón, al poder político. ¿Sale? El principio de legalidad. ¿Qué implica el principio de legalidad? Que los servidores públicos no pueden tomarse más atribuciones que las que les otorgan la propia ley. Además de ese principio de legalidad, otra situación que podemos encontrar como limitante al poder público es precisamente la división de poderes. A través de la división de poderes se limita un órgano a otro. Por ejemplo, ¿cómo podría limitar el poder legislativo al presidente de la República? Bueno, esto es a través de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados le podría rendir cuentas y además no dejaría que llevara a cabo ciertas reformas. Los senadores no le aprobarían a ciertos cargos públicos o no le ratificarían un tratado internacional. De esa manera podrían limitar su poder. Además de lo que les comento, estimados estudiantes, otro ejemplo es en cuanto al Poder Judicial. El poder Judicial puede limitar al Poder Legislativo, porque hay una reforma, ¿no? Qué padre, hay una nueva ley, qué padre. Pero el Poder Judicial puede emitir una declaratoria de inconstitucionalidad. Y como es inconstitucional, no tiene validez. ¿Se dan cuenta? Cómo cada poder se va limitando. Ese es un ejemplo de limitación del poder político. Otro ejemplo, ¿cómo se limita el poder judicial? Se limita el poder judicial porque los miembros más importantes, que son los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se eligen por medio de ternas. ¿A qué me refiero con ternas? El presidente de la República hace una propuesta de 3 personas y esa terna debe ser votada por los senadores. El que tenga más votos es el que es ministro. Pero bueno, vamos a continuar. Básicamente estas son las funciones sociales del derecho. Básicamente con eso pues vamos a continuar con el último aspecto que deberá contener el video. El último aspecto que deberá contener el video, estimados estudiantes, es como tal la sociología jurídica. ¿Sale? Y eso de la sociología jurídica, ¿en dónde lo vamos a encontrar? En el material correspondiente a la semana número 7. Ahí van a localizar todo lo correspondiente en cuanto a el último aspecto que deberán abordar en su video, que es la sociología jurídica. ¿Qué es la sociología jurídica? Bueno, de acuerdo al material que ustedes pueden encontrar en plataforma, la sociología jurídica la podemos entender como una ciencia que se encarga de analizar necesidades básicas, sociales obviamente, y de conocer las causas por las que se originaron delitos dentro de una sociedad. Les comento una vez más, les decía que estamos hablando del famoso video. El último aspecto que se va a abordar en el video, recuerden que es la sociología del derecho. Por lo que respecta a la sociología del derecho, les decía primeramente que es una ciencia, sale de acuerdo al material de plataforma. Es una ciencia encargada de analizar las necesidades sociales y conocer las causas por las que se originan los delitos dentro de una sociedad. Continuamos con esto. Recuerden que estamos hablando ya de los temas correspondientes a la semana 7 y bueno, con esto van a tener suficientes argumentos, tener suficientes elementos para efecto de llevar su video correspondiente a la semana número 7. Algo importante que se aborda en el contenido de plataforma, estimados estudiantes de la carrera de Derecho, respecto a la sociología del derecho, es que como tal, ¿vale? Podemos encontrar primeramente
a las normas del derecho o a las fuentes del derecho. Recuerden que cuando hablamos de las fuentes del derecho, nos referimos a donde emana o donde se origina el derecho. Una primer fuente del derecho que podemos encontrar precisamente son las normas sociales. A ver, lo aclaro una vez más. A ver, estamos hablando de la sociología del derecho, ¿vale? Aquí en la sociología del derecho vamos a abordar algunos aspectos. El primero de ellos son los hechos sociales. Y para tal efecto, quiero comentarles que nosotros podemos encontrar a las fuentes generales del derecho. ¿Qué son las fuentes generales del derecho? Es el lugar donde se origina o emana el derecho. En ese orden de ideas podemos encontrar tres fuentes generales del derecho. ¿Cuáles son? Podemos encontrar, primeramente, estimados alumnos, lo que son las fuentes históricas, podemos encontrar también las fuentes formales y por último, las fuentes reales o materiales. Las fuentes históricas no se refiere a hechos, más bien se refiere a documentos, documentos antiguos que le van a servir de apoyo al legislador para crear la norma jurídica. Además de las fuentes históricas, recuerden que podemos encontrar las fuentes formales, y las fuentes formales son aquellas creadas a través de un proceso. Esas son las fuentes formales. Recuerden, son todas aquellas creadas a través de un proceso y más adelante las vamos a ver algunas. Por ejemplo, el proceso legislativo, por ejemplo, la jurisprudencia, lo que es la costumbre, lo que es la doctrina y lo que son los principios generales del derecho. Pero bueno, en este momento nos importa abordar lo que son las fuentes reales o materiales. ¿Por qué? Porque las fuentes reales o materiales se refiere a la creación del derecho a partir de dos hechos. Hechos número uno, naturales. ¿Qué hechos naturales podemos encontrar? Huracanes, precipitaciones, terremotos. Y bueno, por lo que respecta a los hechos sociales, son hechos sociales que han trascendido. Hechos sociales que traen como consecuencia la creación de la norma jurídica. Quiero comentarles que en México existen principalmente dos hechos sociales que cambiaron para siempre en nuestra historia y obviamente cambiaron para siempre nuestro régimen jurídico. El primer hecho social importantísimo que debo comentarles fue el inicio de la independencia de México. ¿Qué trajo como consecuencia jurídica, obviamente? Como consecuencia de derecho, la independencia de México. La consecuencia jurídica de la independencia de México fue posteriormente la constitución o la creación de la Constitución de 1824, que tenía un carácter obviamente federal. Además de esa Constitución de 1824, que se desprende de un hecho social muy importante, que es la independencia, podemos encontrar otro hecho social muy importante. Otro hecho social muy importante que podemos encontrar, estimados estudiantes, es sin duda alguna la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana es otro hecho social muy importante. ¿Qué trajo como consecuencia la Revolución Mexicana? Trajo como consecuencia que se creara nuestra norma jurídica más importante de hoy en día. Es decir, trajo como consecuencia la creación de la Constitución Política de 1917. Pero bueno, vamos a continuar si es que no hay alguna situación que se quiera comentar, que no creo, ¿verdad? Porque recuerden que esta clase la estoy grabando para ustedes. Para terminar, les voy a hablar de algo que se escuchó pues hace como una semana, 2 semanas. El 2 de octubre, ¿no? El famoso 2 de octubre que no se olvida. ¿Qué hecho social ocurrió el 2 de octubre? La famosa matanza de Tlatelolco, ¿sale? De la cual no vamos a hablar porque nos tardaríamos bastante. Lo que vamos a rescatar es cuál es la consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia legal de esa matanza de Tlatelolco? ¿Cuál es la consecuencia jurídica de los terribles hechos ocurridos en nuestro país el 2 de octubre de 1968? Bueno, la consecuencia jurídica, recuerden, los estimados estudiantes, fue el que se suscitaron dos situaciones. La primera de ellas es que se le dotó de autonomía a las universidades y la segunda es que a partir de ese año de 1969, nosotros a los 18 años somos ciudadanos mexicanos. ¿Sale? Esto se le ocurrió al presidente Gustavo Díaz Ordaz, considerarnos a los jóvenes, bueno, considerar a los jóvenes, estimados estudiantes, como ciudadanos a partir de los 18 años de edad. Si ustedes se dan cuenta, a diferencia de países como Estados Unidos, aquí más jóvenes ya somos considerados mayores de edad. Más jóvenes ya somos considerados como verdaderos ciudadanos. ¿Para qué lo hizo Gustavo Díaz Ordaz? Bueno, pues fue una
lección desde mi punto de vista, donde les decían, ok, quieren hacer rebeliones, quieren hacer derechos, bueno, pues les vamos a dar antes la ciudadanía para que sean plenamente responsables de sus actos. Pero bueno, además de ese aspecto que se desprende de la sociología del derecho, otro aspecto que se va a desprender de la sociología del derecho es el proceso legislativo, que de hecho pues sigue siendo una fuente formal del derecho, ¿sale? Vamos a hablar, lo repito, de lo que es el proceso legislativo. El proceso legislativo es un conjunto de pasos ordenados en tiempo y forma, estimados estudiantes, para crear la norma jurídica, para crear las leyes. Eso es el proceso legislativo. Lo comento una vez más, es el conjunto de pasos ordenados en tiempo y forma para crear la norma jurídica. Yo se los explico con una frase, que es IDASPI. ¿Sale? IDASPI implica cada una de las etapas del proceso. La primera, que es la I, se refiere a la iniciativa del proyecto de ley. La iniciativa de ley o el proyecto de ley obviamente es una propuesta, obviamente es un proyecto que se presenta ante la Cámara de Diputados o ante la Cámara de Senadores. Además de la iniciativa de ley, podemos encontrar obviamente la discusión. ¿Quién discute el proyecto de ley? Bueno, primeramente lo discute la Cámara de Diputados y después lo discutirá la Cámara de Senadores y después lo discutirán conjuntamente. Primero lo aprueba la Cámara de Diputados, luego lo aprueba el Senado, ¿sale? Y después, obviamente, tendrán que aprobarlo conjuntamente, ¿no? Pero bueno, además de lo que les estoy comentando, estimados estudiantes de la carrera de Derecho, que es la discusión, encontramos la aprobación. ¿Quién aprueba el proyecto de ley? Lo aprueba, pues obviamente que los diputados y los senadores. Además de la aprobación, otra etapa que podemos encontrar en el proceso legislativo es la sanción. ¿Quién lleva a cabo la sanción, estimados estudiantes? La sanción la lleva a cabo el presidente de la República. ¿Qué implica la sanción? Que el presidente revisará el proyecto de ley para ver que todo se encuentre ajustado a derecho. ¿Sale? Lo más seguro es que apruebe el proyecto de ley, pero también puede ejercitar un derecho que se llama derecho de veto con V. ¿Qué implica ese derecho de veto con V? Implica, estimados estudiantes de la carrera de Derecho, que el presidente puede desechar por una sola ocasión el proyecto de ley. ¿Sale? Recuérdenlo. El presidente de la República, por una sola ocasión, puede desechar, puede regresar el proyecto de ley. Ahora, además de la sanción, les comento que la siguiente fase que podemos encontrar es la publicación o promulgación. ¿Cuándo se va a publicar o promulgar la ley? Se va a promulgar o publicar la ley cuando esta es aprobada. ¿Sale? Recuérdenlo. Cuando esta es aprobada, obviamente, por la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores y en últimas, por el presidente de la República. Pero bueno, ¿dónde se publica la ley? ¿Dónde se promulga la ley? Se publica o se promulga en el Diario Oficial de la Federación, en el famoso D.O.F. En el Diario Oficial de la Federación, ahí es donde se va a promulgar o a publicar la ley. Pero bueno, además, estimados estudiantes, de lo que les estoy comentando, les hago la observación que hay una última fase. La última fase y la más importante desde mi punto de vista. Y termina con I, que se refiere a la iniciación de la vigencia. ¿Qué implica la iniciación de la vigencia? Implica que va a entrar en vigor la ley. La ley publicada entrará en vigor. ¿Qué quiere decir eso de entrada en vigor? Quiere decir que la debemos respetar. Quiere decir que a partir de la fecha de entrada en vigor debemos respetar cabalmente la ley. Pero bueno, esto es en cuanto al proceso legislativo. Ahora les hago la observación que una cosa es pues reformar una ley o crear una ley y otra cosa es llevar a cabo modificaciones o reformas o adiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para efecto de reformar o de adicionar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Les hago la observación que debemos consagrar o debemos cumplir con un principio constitucional, ¿sale? Y ese principio constitucional es la rigidez. ¿Qué implica la rigidez? Que nuestra Constitución difícilmente se va a reformar o difícilmente se va a adicionar. Recuérdenlo, ¿qué implica la rigidez? Que nuestra Constitución difícilmente se va a adicionar o difícilmente se va a reformar.
si no hay pues alguna situación que comentar, les explico esto. La rigidez implica que nuestra Constitución, para que se reforme o se adicione, tiene dos candados. ¿Cuáles son los dos candados que encontramos? El primero de esos candados es que una Constitución, o bueno, una reforma o adición a la Constitución, debe ser aprobada por las 2/3 partes de los miembros del Congreso de la Unión. ¿A cuánto nos referimos cuando hablamos de las 2/3 partes del Congreso de la Unión? Bueno, hay que hacer una regla de 3, ¿no? Hay que hacer una suma primero. Primero tenemos, recuerden, 500 diputados. 500 diputados más 128 nos da 628. Esa sería la totalidad de los legisladores, ¿no? 628. Ahora, vamos a hacer una cuenta aritmética. Vamos a dividirlo entre 3. 628 nos da 209. Esa es una tercera parte. Entonces vamos a multiplicar esos 209 por 2 y nos va a dar 418. ¿Qué quiere decir esto? Que para que se lleve a cabo una reforma a la Constitución, primero deberemos superar ese candado, alrededor de 418 votos. Son bastantes. Les voy a decir por qué. Un partido político en la Cámara de Diputados, ¿sale? Por más votos que tenga, en total, pues va a tener 300, ¿sale? ¿Qué pasa si un partido político gana todos los distritos electorales? Sin ningún problema, va a poder representar todos esos distritos electorales, pero ya no va a tener derecho, obviamente, a la representación proporcional. En esa inteligencia, en ese orden de ideas, solo puede tener un partido político 300 diputados. Ahora, en cuanto a los senadores, le hago la observación que un partido político puede tener en total 64 senadores. ¿Sale? Si gana todas las fórmulas, si gana en todos los estados de la República, recuerden nuevamente que se refiere a 64 senadores. Y bueno, los otros 64 son representación proporcional y primera minoría. No tiene un partido político derecho a más de 64 senadores. En ese orden de ideas, ¿cuántos legisladores tiene en total un partido político? ¿O cuál es el número máximo que podría tener de legisladores un partido político? 364. Ese sería el número máximo, recuérdenlo, de legisladores que podría tener un partido político. 364, estimados alumnos de la carrera de Derecho. Entonces, ese número no es suficiente para los 418 legisladores que necesitamos aproximadamente. ¿Se dan cuenta? Ahí está el primer candado. Si es difícil reformar o adicionar la Constitución, un solo partido político es muy difícil. Para tal efecto, pues los partidos políticos llevan a cabo alianzas, ¿no? El presidente Peña, pues fue muy fácil para él, ¿no? Quién sabe por qué, pero les hago la observación que él llevó a cabo un acuerdo que se llamaba Pacto por México. En ese Pacto por México se convencieron a varios legisladores de apoyar las famosas reformas estructurales del presidente Peña. Pero bueno, ese es el primer candado, recuerden, estamos hablando de la rigidez. El segundo candado, estimados estudiantes, es que se necesita el voto del 51% de las legislaturas locales. ¿Sale? Recuérdenlo, se necesita el voto del 51% de las legislaturas locales. En ese orden de ideas, estimados alumnos de la carrera de Derecho, bueno, pues hay que señalar primeramente que son 32 estados de la República, ¿verdad? Cada estado de la República tiene su legislatura local. Cada estado, recuérdenlo, va a tener su legislatura local. En ese orden de ideas, ¿cuánto es la mitad de 32? 16. En ese mismo orden de ideas, ¿cuánto sería el 50% más 1 de las legislaturas locales? Estamos hablando de 17 legislaturas locales, 17 votos. Ahora, para conseguir un voto es difícil también, no crean que es fácil. Les voy a platicar, sus servidores de aquí del Estado de México. Yo soy de el Estado de México y bueno, en ese orden de ideas les comento que el Estado de México tiene en total 75 diputados, 75 diputados de los cuales nosotros como mexiquenses votamos por 45 y 30 son de representación proporcional. Entonces, para obtener un solo voto, necesitamos convencer a la mayoría de esos 75. Si no se convence a la mayoría de esos 75 diputados, pues obviamente que no podría obtenerse la reforma o la adición a la Constitución. ¿Se dan cuenta por qué es rígida nuestra Constitución entonces? Porque tiene estos dos candados en la ley.
Pero bueno, si no hay duda, si no hay alguna situación que quieramos comentar hasta el momento, y vuelvo a insistir, pues no existe tal situación porque estoy solo, pero bueno, es la costumbre, discúlpenme. Vamos a hablar del último aspecto que debemos hablar por lo que respecta a la sociología del derecho. El último aspecto que debemos hablar o que debemos abordar, estimados estudiantes, respecto a la sociología del derecho, es la jurisprudencia, ¿vale? Primero que nada hay que precisar qué es la jurisprudencia, estimados alumnos. La jurisprudencia la podemos entender como la interpretación de la ley por parte de los órganos jurisdiccionales. Eso es la jurisprudencia, ¿vale? Lo comento una vez más, la interpretación de la ley por parte de los órganos jurisdiccionales. Ya saben ustedes cuáles son los órganos jurisdiccionales, son aquellos que van a resolver controversias, aquellos que van a resolver conflictos en nuestro país. Además de lo que les estoy comentando, estimados estudiantes, les hago la observación que la jurisprudencia es todo un proceso para crearla, ¿eh? El más común de los procesos que existen para crear la jurisprudencia se llama reiteración. ¿Cómo se crea jurisprudencia por reiteración? Se refiere a 5 resoluciones judiciales en un mismo sentido por ninguna en contrario. A eso se refiere la jurisprudencia por reiteración. Recuérdenlo, 5 resoluciones judiciales en un mismo sentido por ninguna en contrario. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de 5 resoluciones en un mismo sentido? Nos referimos a 5 criterios, 5 sentencias, obviamente que tengan la misma idea, ¿sale? Que sean análogas, que sean similares en cuanto al criterio. Si obtenemos 5 resoluciones en un mismo sentido, si son análogas respecto a un criterio, tenemos jurisprudencia. Ahora, ¿qué otra situación debo comentarles, estimados estudiantes? ¿Cuál es, estimados alumnos de la carrera de Derecho, cuál es, lo vuelvo a comentar, estimados estudiantes de la carrera de Derecho, la única jurisprudencia obligatoria en México, o las únicas 2 jurisprudencias obligatorias en México? Las únicas 2 jurisprudencias obligatorias en México son, número 1, la que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y número 2, la segunda jurisprudencia obligatoria que podemos encontrar es la que emiten los tribunales colegiados de circuito. Entonces, lo vuelvo a comentar, les decía que son 2 jurisprudencias obligatorias las que podemos encontrar. Número 1, las que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y número 2, las que emiten los tribunales colegiados de circuito. Ahora, vamos a continuar, si es que no hay algún problema con lo que hemos comentado. Les hago la observación que esto de que las jurisprudencias son obligatorias, pues no es algo que yo esté inventando, no es algo que me saque de la manga. Esto lo sé porque algún día hice una investigación para un asunto y me di cuenta que con fundamento en la ley de amparo y con fundamento en la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, las 2 jurisprudencias que son obligatorias en México, recuerden que son la que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la que emite además los tribunales colegiados de circuito. Pero bueno, continuamos todo esto. Recuerden que es lo que deberemos abordar en nuestro video. Yo ya hablé, pues básicamente más de 40 minutos, pero bueno, recuerden que ustedes únicamente hablarán en su video alrededor de 10 minutos. Una vez, estimados estudiantes, que tengamos el video, hay que subirlo a YouTube. Ya que subimos ese video a YouTube bien, hay que hacerlo público. De una vez les hago la observación, no lo hagan privado porque si no, no lo voy a poder ver. Les digo de una vez que si el video es privado y no lo puedo ver, voy a tener que reprobarlos en esa actividad. Entonces, hay que seguir esta instrucción, hay que seguir esta indicación. El video debe ser público o de lo contrario no lo puedo ver y no puedo evaluarles. Pero bueno, ya que suban el video a YouTube, que sea público obviamente, van a sacarme el enlace, ¿sale? Van a pedir el enlace, van a obtener el enlace y una vez que tengan ese enlace, lo van a pegar a un documento en Word, luego ese documento en Word con la respectiva carátula, obviamente, lo convierte en la PDF y es la actividad que van a mandar. ¿Sale? Lo que te pido realmente es el enlace. ¿Para qué? Para que por medio de ese enlace yo tenga acceso al video y lo pueda ver sin ningún problema. ¿Vale? Les hago la observación que me deben compartir el enlace en un formato PDF.
Ahora, otra situación, tengan cuidado, y lo insisto, con lo que me mandan. Me han tocado revisar algunos trabajos que se han equivocado y lo que han hecho es mandarme otros trabajos. Entonces, me voy a tomar el tiempo para revisarlo, créanme, para que por favor lo tengan en cuenta. Ahora, por lo que respecta a los criterios de evaluación, por lo que respecta a los indicadores, ya saben cuáles son los aspectos que deberemos tomar en cuenta. Bueno, no lo saben, los vamos a comentar en este momento. El primero de ellos es el contenido, ¿sale? La apariencia total del video debe ser agradable de ver y de comprender. Además del contenido, en cuanto al diseño, ¿sale? En cuanto al diseño, bueno, pues deberán abordar todos los procesos que les comenté, ¿sale? Deberán, recuérdenlo, hablar de todos los temas que les indiqué, ya que me hablen de todos esos temas en su video, lo suben a YouTube, como es la indicación, lo hace público para que yo pueda ver ese video. Además de eso, otra situación que deben tener cuidado es respecto a la fluidez. Por lo que respecta a la fluidez, no debemos tener errores al momento de exponer. Y bueno, además de la fluidez, hay un último aspecto que debemos tomar en cuenta, y ese último aspecto es las fuentes de consulta, ¿sale? Deberán señalar cuáles son las fuentes de consulta que ustedes utilizaron para grabar su video y además para editarlo y para subirlo a la plataforma y obviamente para proporcionarme ese enlace. Esto es todo por lo que respecta a la actividad de la semana número 7, que es el producto final. La idea de que hagan un video en el que aborden todos los contenidos es un repaso y se den cuenta lo importante que fue la materia para su desarrollo profesional. Esta es nuestra última videocápsula. Todavía nos vamos a ver por ahí el lunes, ¿vale? Espero que sea de su agrado la misma. Cualquier duda, cualquier observación, estoy a sus órdenes a través de la plataforma y a través también de la última clase que tendremos el lunes. De antemano les agradezco como siempre su atención y bueno, pues no me queda más que comentarles que tengan excelente noche o excelente tarde, dependiendo del momento en que vean esta grabación.